Buenos días, vamos a seguir hablando de el miserable entre los miserables, el señor Mazón y de la Dana. Vamos a hablar de ese supuesto apagón informativo. Las llamadas clave entre el gobierno y la Generalitat el día de la Dana, 9 avisos y Mazón y su jefe de gabinete incomunicados, de parranda. El grupo de predicción y vigilancia, de la Agencia Estatal de Meteorología, en Valencia avisó a Protección Civil de la Generalitat a través de 6 llamadas telefónicas explicando las elevadas precipitaciones y la posibilidad de desborde de ríos y barrancos desde las 10 de la mañana. Rivera intentó hablar con Mazón 3 veces sin éxito. Y José Manuel Cuenca tardó en contestar 10 horas un mensaje al jefe del gabinete de la ministra. La Confederación del Júcar mandó 62 avisos a emergencias de la Generalitat, mientras Mazón estaba, según él, de comida. Yo no me lo creo. Seguro que estaba de otra cosa. En fin, ese supuesto apagón informativo al que pretende acogerse el PP para justificar el retraso en la toma de decisiones en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el pasado 29 de octubre, día de la trágica Dana, queda cuestionado de una manera importante tras la información recabada por el diario.es y que ha hecho pública por el Ministerio de Transición Ecológica, según la cual el flujo informativo tanto con la Agencia Estatal de Meteorología como la Confederación Hidrográfica del Júcar fue constante y no solo con correos electrónicos y avisos. En todo caso sí hubo un apagón informativo. Fue el que sufrieron diversos cargos del gobierno, quienes a pesar de los reiterados intentos no lograron contactar en las peores horas de la crisis ni con el presidente del gobierno valenciano, Carlos Mazón, ni con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. El primero de comida con una periodista, según dice él. Hay que ver lo que dice la periodista, porque todavía no ha dicho ni pío. Tampoco tenemos el ticket de la comida que le pidió Compromís. Queremos ver el ticket de comida y si no que el ventorro saque el ticket de comida que lo tiene que tener, porque además lo tiene que poner en su contabilidad y tiene que tener el día y la hora exactos. Y el ventorro tiene obligación de hacerlo. Y si no, pues al juez. Y el otro, atrapado en Xàtiva durante las horas de la catástrofe por una cuestión personal, según dice él. Y es que a pesar de que AEMET elevó el aviso por el temporal a rojo a las 7:36 horas y que la Confederación Hidrográfica del Júcar trasladó un aviso hidrológico por desbordamiento del barranco del Pollo, por el que Emergencias activó una alerta a las 12:20 horas, el gobierno valenciano no reunió al Centro de Coordinación Operativa Integrada, CECOPI, hasta las 5 de la tarde y no envió el mensaje de alerta a la ciudadanía hasta las 8:12 de la tarde. ¿Cuántos miles de personas estaban ya atrapadas por la riada y cuántas habían muerto de los 223 fallecidos? ¿Cuántas personas se ahogaron en ese intervalo de tiempo? Según la información recabada a lo largo de la jornada, el del 29 de octubre, las llamadas y comunicaciones vía mail entre AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar y Emergencias, fue constante. En concreto, AEMET estableció comunicaciones vía telefónica con Emergencias de la Generalitat y viceversa hasta en 9 ocasiones para actualizar la previsión que iba publicando en sus redes sociales. Fue a las 7:31 horas, a las 7:36, a las 7:54 en 2 ocasiones, a las 9:43, a las 11:26, a las 11:36, a las 11:37,
a las 11:54 y 55, a las 12:01, a las 13:26, a las 16:13, a las 16:23, a las 18:09 y a las 18:10. AEMET llamó al Centro de Coordinación de Emergencias para avisar de la prolongación del aviso rojo que la agencia ya había comunicado a las 17:54. Unas llamadas que no fueron atendidas. AEMET tuvo que colgar las llamadas a emergencias de la Generalitat de las 11:36, 11:37 y 11:51 porque no se escuchaba bien. Posteriormente recuperaron y actualizaron la conexión. Una de las llamadas clave de la AEMET a Protección Civil de Emergencias se produjo a las 4:23 de la tarde, según el Ministerio. El Grupo de Predicción y Vigilancia de AEMET, Valencia, llama a Protección Civil de la Generalitat y le comunica que se iba a volver a elevar el aviso del litoral sur de Valencia a rojo hasta las 6, que había finalizado a las 12 y había continuado como naranja en las zonas del norte de Valencia, continuaba siendo roja hasta las 6. El Ministerio de Transición Ecológica añade: se les informó de la formación de una tormenta de movimiento muy lento situada entre el litoral sur y el litoral norte, al oeste o suroeste de la ciudad de Valencia y de la Albufera. Preguntaron si iba hacia Valencia y se les respondió que pasaba al oeste de Valencia, muy cerca de ella pero no encima. Se les informó que esa tormenta estaba provocando precipitaciones de más de 100 milímetros en solo una hora y que había reportes de la formación de un tornado en Alginet. Respondieron que no había recibido llamadas por viento, solo por lluvia, y que eso era lo que les preocupaba en este momento. Preguntaron por el pronóstico para la zona de Utiel-Requena, ya que recibían llamadas de allí, pero no podían acceder para realizar el rescate debido a las inundaciones. Se consultó las imágenes de radar de Valencia y la pasada de la 06 UTC de Harmony, y se les informó que en ese momento ya no llovía de manera torrencial y que no se esperaba que volviera a hacerlo, aunque sí se preveía lluvia durante la noche y que no remitiría hasta la mañana siguiente. Se les dijo que en ese momento lo peor se encontraba en el litoral. A esas horas ni el CECOPI se había celebrado, ni el presidente Mazón había aparecido. Estaba, en inglés dicen missing, desaparecido. 5 horas. Entre las 18:09 horas y las 18:10 horas, el Grupo de Predicción y Vigilancia, de AEMET Valencia, llamó a Protección Civil de la Generalitat a 2 números distintos para informar de la prolongación por 2 horas más del aviso rojo en el litoral norte de Valencia por la persistencia de la tormenta. Pero no atendieron las llamadas. Después tampoco se recibió una llamada entrante de Protección Civil de Valencia. En estas horas ya se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de lanzar la alarma a toda la población, tal y como publicó la mayoría de la prensa. La cronología del Ministerio de Transición Ecológica va más allá. Entre las 19:25 y las 20 horas, es decir, entre las 7:25 de la tarde y las 8, la propia vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, llamó en 3 ocasiones al presidente de la Generalitat. Al no poder entablar contacto, fue su jefe de gabinete quien escribió al jefe de gabinete de Mazón. El director de gabinete de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, envía un WhatsApp al director de gabinete de Mazón comunicando que Rivera necesita hablar urgentemente con Mazón y no lo consigue. No se confirma la recepción de WhatsApp en ese momento. El director de gabinete de Mazón contesta el día 30 a las 6:44 horas indicando que tuvo el teléfono inoperativo unas horas y comparte un segundo móvil. Explican desde el Ministerio de Transición Ecológica que si esto no es indolencia, si esto no es ser miserable, ya no sé
qué es lo que es ser miserable. Posteriormente, a las 19:51 horas, el director de gabinete de Rivera llamó por teléfono al director de gabinete de Mazón. El teléfono se encuentra fuera de servicio o cobertura. Pero las llamadas siguieron. Según la cronología facilitada por el Ministerio de Transición Ecológica, a las 20:00, a las 20:04, otra vez a las 20:04, se llama el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llama a la consellera Pradas para ponerse a su disposición con los recursos del Ministerio y ofrecer ayuda. La llamada del consejero de Política Territorial en la REPER en Bruselas, Juan Hernández, al jefe de gabinete de Mazón para establecer contacto de Rivera con Mazón, sin respuesta. Segunda llamada del consejero de Política Territorial en la REPER en Bruselas, Juan Hernández, al jefe de gabinete de Mazón para establecer contacto con Rivera con Mazón, sin respuesta. A las 20:06, tercera llamada del consejero, sin respuesta. A las 20:17 horas, Rivera llama al teléfono móvil de Mazón, el teléfono dio señal, pero Mazón no descolgó. A las 20:19 horas, cuarta llamada del consejero de Política para establecer, sin respuesta. A las 20:20, la vicepresidenta Rivera escribe un SMS a Mazón para transmitirle que el gobierno está pendiente de la situación y preocupado a través de Protección Civil, AEMET y la Confederación. Le pide que le diga cualquier cosa en la que el gobierno pueda ayudar. A las 20:20 horas, consejero de Política Territorial de la REPER, Juan Hernández, a través de teléfono fijo de su secretaría, llama al jefe de gabinete de Mazón. Se establece comunicación. La vicepresidenta Rivera habla con Mazón para ofrecer ayuda. Mazón le comunica que iba todo bien, pero esta tarde se ha precipitado todo. Discúlpame, te llamo en 10 minutos, ahora no puedo hablar. Y no volvió a llamar. Es muy fuerte. Te está avisando todo el mundo y no eres capaz de volver a llamar a una vicepresidenta del gobierno de España. El mensaje a las 8:20 de la tarde es el que filtró Mazón para denunciar que el ministerio nunca se había puesto en contacto con él hasta lanzar la alerta a las 8:11 del día 29 de octubre. Se tiene que ser, evidentemente, muy mala gente. Se tiene que ser un miserable. Y se tiene que ser del PP o de Vox. Porque muriendo como estaba muriendo gente ahogada, porque él se tiró 5 horas desaparecido y no devolver ni una llamada y colgarle el teléfono a la vicepresidenta o no descolgarlo y decir que tenía problemas de cobertura cuando se enteró de lo que había hecho, es de ser un miserable. Seguiré hablando de Mazón y de la Dana. Ellos que hablen de lo de Aldama, que ya hablaré yo también. Chicas, chicos, que tengáis un buen día. Un abrazo.